con esas lecturas que nosotros hacemos cuando visitamos los edificios. Los proyectos que yo voy a presentar, salvo el tercero, yo los he visitado, ¿no? He estado bastantes veces en esos proyectos, entonces los conozco muy bien. Y yo le he llamado lecturas espaciales porque me parece que estos proyectos son como una especie como de mapas abiertos en los que nos va, a medida que nosotros vamos conociendo el proyecto, nos va dando información. Entonces nosotros con esa información vamos generando una especie de cartografía que nos permite luego entender el proyecto y luego enseñarlo, que es un poco lo que voy a hacer ahora, que es un poco tratar de enseñarles el proyecto como lo he entendido desde esta lectura espacial, ¿no? Del lugar. El proyecto que aparece en la imagen el plano de emplazamiento, bueno, son dos, el plano de localización y plano de emplazamiento a dos distintas escalas del conocido ya Mercado Santa Caterina de Enrique Miralles y Benedetta Tagliabue. Y bueno, voy a tratar de acercarme un poco a la idea del proyecto desde el grafismo, ¿no? Desde el plano, desde lo que se dibuja, desde lo que se plantea en esta simultaneidad de datos, de relieves, de contornos, de límites, ¿no? Que es un poco una preocupación constante de los tres proyectos que voy a plantear ahora como didáctica o cartografía didáctica en este caso. Muy bien, una de las cosas fundamentales, saqué una cita de Italo Calvino para entender un poco por qué nos interesa tanto el pasado, ¿no? Que los proyectos de arquitectura se construyen entendiendo y comprendiendo el pasado. No hay manera de que nosotros como arquitectos transformemos la realidad en la que vivimos si es que no entendemos un poco esa cultura arquitectónica que nos ha precedido, ¿no? No hay manera de proyectarnos hacia un futuro si no entendemos de dónde viene las cosas, de dónde viene la arquitectura. Y bueno, esta era una cita que no la voy a leer porque les he dado tiempo para que la vayan leyendo, que me parece importante y me parece como muy vigente porque, bueno, Italo Calvino, los que conocen las ciudades invisibles, que es donde se ha tomado la cita, pues es una utopía totalmente real, ¿no? Que a los otros arquitectos pues nos llama siempre mucho la atención. Los tres proyectos que voy a mostrar ahora son estos tres, que son el Mercado Santa Caterina, a la izquierda, el proyecto de la ampliación del Ayuntamiento de Murcia de Rafael Moneo, y a la derecha está la propuesta del Hospital de Venecia de Le Corbusier. Entonces, por eso le decía que a diferencia del tercer proyecto, pues los otros dos los he visitado y bueno, he estado varias ocasiones en esos lugares. Bueno, en Barcelona he vivido allí muchos años, entonces lo he podido recorrer en toda su dimensión, ¿no? Prácticamente desde que se inauguró en el 2005, el proyecto es del 97 al 2005, Enrique Miralles fallece en el año 2000 y bueno, el proyecto se continuó, ¿no? Y en el caso de la ampliación del Ayuntamiento de Murcia, en los 91, 97 más o menos, Rafael Moneo todavía está vivo, ¿no? Y bueno, es un proyecto muy didáctico, ¿no? Igual que el de Enrique Miralles, igual que el de Le Corbusier, ¿no? Que creo que es importante, ¿no? Entender cómo estos proyectos desde este grafismo nos dan información, nos enseñan, nos guían, nos van de alguna manera relatando, ¿no? Nos van contando esa lectura que el proyecto ha hecho del espacio en el que está insertado, ¿no? Entonces yo simplemente quería mostrarles la parte que está en negrito, ¿no? Ya después cuando vean la grabación o si hacen un screenshot de la pantalla, lo último que dice, que ya esta cita de más de 100 años de Asplund, ¿no? Sobre los peligros arquitectónicos actuales para Estocolmo, cuando justo se estaba, mucho antes de que se haga de que él mismo haga la ampliación del Ayuntamiento de Estocolmo, él habla y dice, se olvida que es más importante seguir el estilo del lugar que el estilo del tiempo, ¿no? Que es importantísimo, ¿no? Nosotros, por lo menos desde mi concepción de la arquitectura, los grandes proyectos de arquitectura son aquellos que han comprendido de una manera muy real, de una manera muy poética, el espacio, ¿no? El espacio del lugar en donde están, ¿no? Entonces son proyectos que son atemporales, que cuando uno los ve, puede parecer que han estado ahí toda la vida, ¿no? Y bueno, estos son los tres arquitectos, ¿no? Sus tres proyectos, y acá están los tres arquitectos, Enrique Miralles y Benedetta Tagliabue, ¿no? Rafael Moneo y Maestro Le Corbusier. Bueno, vamos con el primer proyecto. Bueno, hay una cosa acá muy importante que hace
Enrique Miralles y Benedetta Trelleborg cuando hacen este plano del proyecto del mercado, ¿no? O sea, ellos cuando hacen el trabajo del proyecto del mercado, el mercado está aquí, ya lo voy a marcar con un poco más de espesor para que lo puedan ver. El proyecto del mercado está aquí, ¿no? Ya. Entonces, siempre nos hemos preguntado, la primera vez que yo vi este plano, hace muchos años, me pregunté por qué dibujan todo esto, ¿no? O sea, ¿por qué hay que dibujar todo esto, ¿no? ¿Por qué hay que dibujar todo esto del plano si solamente me interesa? Actualmente, los estudiantes de arquitectura, pues cuando les dan un terreno, lo único que hacen es lo sacan en un papel en blanco y aquí proyectan, ¿no? Se olvidan de él los insumos que te puede generar el contexto, ¿no? Y ese es un gran problema porque nos descontextualizamos, nos llevamos una hoja en blanco y no entendemos lo que está pasando. Estos grandes proyectos, pues su origen tiene que ver en esa lectura espacial que hacen del contexto y por eso es importante estudiar a los grandes maestros, ¿no? En este caso Miralles. Eh, Aquí Miralles hace una operación muy interesante, pero por eso pongo una imagen al costado para que no perdamos de vista, ¿no? El mercado, lo importante en el mercado, bueno, para los comerciantes es vender, obviamente, ¿no? Pero para la ciudad es generar esta dinámica, ¿no? Que se da, ¿no? La gente, ¿no? En un mercado lo importante es la gente, pero no solamente la gente que está al interior del mercado, sino la gente que está al exterior del mercado es fundamental, porque el mercado de alguna manera va a dinamizar ese espacio de la ciudad que puede haber quedado de alguna manera relegado o puede haber quedado en desuso y puede haber estado desatendido por las entidades gubernamentales y esa degradación pues genera y afecta a la ciudad, ¿no? Lo que hace Miralles es revalora el espacio, ¿no? Pero entiende que lo fundamental es la gente. Yo he vivido muy cerca del mercado, yo me parece que vivía aquí en esta, voy a apuntar el punto rojo aquí, yo vivía aquí al costado, veía todo el tiempo el mercado y cruzaba siempre por el mercado para irme a distintos sitios, ¿no? Este, y entonces era, para mí era muy importante entender el mercado, ¿no? Porque muchos proyectos se hacen y luego, pues bueno, la foto muy bonita del mercado, todo el mundo dice, ah, el techo de colores, ¿no? El mercado del techo de colores. Y no entiende que lo importante es la gente, ¿no? Es la gente y vamos a ver más adelante por qué es importante. Pero acá, miráis, hace una operación muy interesante con Benedetta en el proyecto. Este es fue un antiguo convento que luego se reformuló y por eso se mantiene la estructura perimetral. Entonces, una de las grandes informaciones que nos dan los proyectos es entender por qué se han tomado decisiones en el proyecto, ¿no? Nosotros siempre vemos los proyectos en las revistas y los vemos en la web, pero nunca nos preguntamos qué decisiones han llevado a determinar que el proyecto se configure de esa manera, ¿no? No estamos hablando de la forma, estamos hablando de la configuración. Y esa configuración tiene que ver con la espacialidad y tiene que ver con lo urbano, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Más allá de la formalidad del proyecto, es muy importante. Pero el proyecto no solamente era un mercado, sino que también contemplaba un área pública aquí al interior y viviendas para personas mayores, ¿no? eh, para Gen mayor. Entonces es muy importante entender que el mercado iba de alguna manera a dinamizar. Pero mira, esa es una cosa interesante que es esto de aquí, ¿no? O sea, Mirai siempre dice que a mí me lo han contado profesores que han sido alumnos de Enrique Miralles, ¿no? Me decían que Enrique Miralles siempre en los proyectos hacía como una especie como de 120%, ¿no? De lo que se les pedía. Porque luego venía el ayuntamiento, luego, que es el municipio, luego venían los clientes y le recortaban muchas cosas y finalmente se quedaba con el 100, ¿no? Como cuando uno le sube precio a algo y luego te dicen, oye, rebájame unos 20 soles, tú le rebajas y finalmente te quedas con el valor real, ¿no? Entonces, Enrique Miralles hacía siempre eso. Pero acá hay una cosa muy interesante porque el proyecto, esta es la parte antigua de Barcelona, ¿no? La ciudad vieja, ¿no? De Barcelona, tejido mucho más tupido, ¿no? Y esta es la avenida Laetana, que es una avenida importante, ¿no? Que después de la posguerra se amplió, de la guerra civil, perdón, y luego esta de aquí es la avenida Francesc Cambó, y ese elemento de aquí oscuro que ven es la Catedral de Barcelona, ¿no? Que es como un elemento fundamental. Pues el eje turístico terminaba aquí, ¿no? Terminaba aquí, la gente llegaba por aquí, Colegio de Arquitectos, llegaba aquí a la catedral y se acabó. Por acá se iban al mar, ¿no? Así iban hacia el mar. Y por acá se van al Montjuic, ¿no? Que es la montaña de la ciudad. Y acababa aquí, ¿no? Entonces lo que hace Enrique Miralles es simplemente al ampliar el mercado, es asomarlo. Ustedes pueden ver aquí, si voy a hacer una línea de otro color verde, lo que hace Enrique Miralles es asoma esta parte de acá. Toda esta parte que está aquí
la está asomando a la ciudad, ¿no? No he encontrado una foto del Street View porque justo toman la foto cuando pasa un camión, entonces casi no se ve ese efecto, pero yo lo gozaba, lo disfrutaba todos los días, ¿no? Llegaba al espacio de la catedral cuando venían amigos a visitarme y luego los hacía girar 90 grados hacia la izquierda y decían, mira allá. Y me decía, ¿qué es eso? Entonces luego los llevaba caminando y finalmente encontraban el mercado y luego ingresaban y encontraban. Entonces, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Pues estamos tratando de releer a Miralles, ¿no? Miralles lee la ciudad, lo escribe en la ciudad y tú cuando caminas, pues vas releyéndolo a Miralles, que creo que eso es uno de los factores importantes que tiene su obra y su arquitectura y sobre todo los planos de emplazamiento, ¿no? Para Enrique Miralles los planos de emplazamiento son campos de juego, ¿no? Donde pasa todo, donde él simplemente los va haciendo constantemente, no es que los hace como un mero trámite documentario que los presenta en un expediente, sino para él es información, son datos constantes que se van modificando y él a medida que va pasando el tiempo en el proyecto los va releyendo y los va incorporando, ¿no? Y de ahí sale el proyecto, ¿no? Porque dibuja de manera muy potente la Catedral de Barcelona y la Iglesia Santa María del Mar, ¿no? Que es libro conocido de Idefont que se llama La Catedral del Mar, ¿no? El conocido libro, que está basado en cómo se construyó la catedral. Entonces es muy importante entender estos ejes, ¿no? Entender estos ejes. Es muy importante entender la avenida donde está, la avenida Laetana, la avenida Francisca Bo, sumamente importante para él entender. Y luego poner muy bajito todo este tejido muy tupido de la ciudad vieja, antigua, y colocar de manera como una mancha muy fuerte su presencia, ¿no? Como lugar, que creo que es importante, ¿no? Entonces, Miralles lo que hace simplemente es, le da una lectura al proyecto y luego nos lo cuenta, ¿no? A medida que nosotros vamos caminando por el proyecto, nos vamos un poco enterando, ¿no? Este es un plano antiguo de cómo era la ciudad y cómo estaba implantado el mercado, ¿no? Aquí en el medio, ¿no? Que era, bueno, el antiguo convento que luego fue el mercado, ¿no? Este es el plano del convento Santa Caterina, donde está cómo se convirtió en mercado, y luego está aquí abajo una imagen muy interesante del proyecto, que era lo que les decía, ¿no? Esta es una imagen que presentó en una conferencia Benedetta Tagliabue hace muchos años y yo lo saqué de allí. Y casualmente para armar esta charla yo ya tenía esta imagen, pero no tenía el plano original, y luego lo he encontrado, así que se puede ver, no he podido agrandarlo a la misma escala porque se iba a distorsionar, pero básicamente está claramente la propuesta, ¿no? Esta especie de estructura consolidada que viene a ser el antiguo convento de Santa Caterina y esta estructura liviana que plantea, ¿no? Que plantea Enrique Miralles a partir de esta lectura de este plano en blanco y negro, ¿no? De esta especie como si se hubieran salido estas líneas del proyecto, si se hubieran salido y hubieran conformado estos elementos que finalmente van a estar cubiertos y van a generar la cobertura que va a cubrir el área donde van a estar los puestos de mercado. Entonces, es muy importante mirar el pasado, es muy importante mirar tu contexto, es muy importante entender en qué lugar estás trabajando para que la propuesta, más allá de la formalidad que pueda tener, sea una propuesta que sea coherente con lo que tú estás viendo en la ciudad, ¿no? Que creo me parece importantísimo. Luego tenemos el proyecto de los fragmentos, ¿no? O sea, volvemos un poco a entender cómo esta ciudad se ha desfragmentado a través del tiempo y luego cómo ellos a través de este fragmento vuelven a reconfigurarlo, ¿no? El tema de los colores y de las mayores, si nosotros los juntamos, parecen estos tejidos a punto cruz antiguo, ¿no? Y eran un poco las frutas del mercado, ¿no? Que se mandó a hacer todo un estudio con un artista que hicieron todas las cerámicas que finalmente fue lo que cubrió. ¿Por qué era importante? Porque esa cobertura, más allá de lo que se ve desde afuera, más allá de lo que se ve desde la avenida Francis Cambó, desde la catedral, para todos los vecinos que están aquí alrededor del mercado, pues es como un techo verde, es como si fuera un jardín, ¿no? Es como una plaza que no la pueden tocar, pero la pueden ver, ¿no? Entonces, de alguna manera, para todos los vecinos que están aquí, porque este es un tejido muy, muy tupido, antiguo, este, mm, es vida, ¿no? Esto verde les da vivacidad, ¿no? Entonces, de alguna manera estaba manejando Enrique Miralles la escala, no solamente a nivel peatonal, no solamente la escala a nivel visual de lo que ve una persona en perspectiva, 1,60 m, que es un poco la vista de la catedral, sino también estaba manejando un ámbito espacial, ¿no? Que es un poco esta voluntad de darle un espacio verde a la ciudad, ¿no?
Bueno, este es el elemento que yo les decía, que es el elemento que se asoma hacia la avenida. No le dejaron hacerlo, no se hizo finalmente, pero la intención era esa, ¿no? O sea, siempre también es bueno entender el proyecto inicial y luego el proyecto construido, ¿no? Porque siempre nos quedamos con la última versión, siempre nos quedamos con la última versión de lo construido. Entonces, es bien complejo tratar de descifrar cada uno de los elementos que participaron en el proyecto, pero Enrique Miralles lo que siempre ha hecho es tratar de llamar a todos los elementos de la ciudad para que participen del proyecto. O sea, el proyecto sale de ahí, de esa lectura. Esta es una foto también que presentó Benedetta de la estructura, de la maqueta, obviamente, y pueden ver ustedes aquí cómo está la estructura perimetral del mercado que se quedó, que se conservó y que no se demolió, ¿ya? Porque eso es una especie de huella, es una especie de comprender los límites, ¿no? Comprender los límites originales de la arquitectura de un pasado y que ahora están perteneciendo a una nueva configuración de un presente mucho más comprometido con la época en la que nos toca vivir y con el entorno en el que estamos, ¿no? Entonces, la lectura del mercado, aquí está la colocación de las piezas, ¿no? Como si fueran estas especies como de capas, ¿no? Como esta especie de palimpsestos, porque cuando hicieron la excavación para el mercado encontraron unas antiguas ruinas, ¿no? Y en algunas partes del mercado han dejado unos techos de vidrio para que tú puedas caminar y puedas ver la historia de la ciudad, ¿no? Que está abajo, ¿no? Por eso me parecía interesante estos mosaicos que se van colocando, ¿no? Porque se van colocando como capas, ¿no? Se van colocando como capas, que es un poco como se va construyendo la ciudad, ¿no? Enrique Miralles era muy observador de todos estos temas. Le parecía muy interesante entender cómo la ciudad la seguimos construyendo día a día, ¿no? Y bueno, esta es la parte de la estructura del mercado que va de la calle. El señor se está caminando, el de la izquierda, la foto en blanco y negro, hacia la catedral. O sea, el señor está caminando de un lado para otro. Y esta foto a color de la derecha es la foto del espacio público interior, ¿no? Que son las viviendas de las personas mayores y la parte de la estructura del mercado que de alguna manera te va a vincular con la otra parte de la ciudad, ¿no? Juegan muchos niños, ¿no? Estas son fotos que tomó Benedetta y las publicó en esta conferencia, porque hay mucha confluencia. ¿Se acuerdan que yo les hablé al inicio de lo importante que era la gente para Enrique Miralles, lo importante que eran las personas en la construcción de la arquitectura? Pues estas fotografías de a pocos días de inaugurarse en esta zona de Ciudad Bella, habita mucha gente, mucho inmigrante, habita mucha gente mucha gente local, mucha gente de España, que no es de Barcelona, que no son catalanes, y vive mucha gente, mucho inmigrante, ¿no? Entonces, los niños, como cuando se les enseña a los niños, pues se juntan con todos sus amigos, ¿no? No hay ningún tipo de diferencia, ¿no? Que eso es un poco lo que termina haciendo el mercado, ¿no? Integrar esas diferencias y esa parte de la cultura. O sea que no solamente es una lectura espacial desde lo gráfico, una lectura espacial desde la arquitectura, sino es una lectura espacial desde los elementos que configuran el proyecto, en este caso los elementos sociales, ¿no? Aquí ya está el mercado, una foto también publicada por ellos en la revista. Aquí esto es el estilo que está al fondo de ese borde, es el mar, ¿no? El mar Mediterráneo. Luego acá está el Hotel Arts de Barcelona, estas dos torres, ¿no? Que son lo que se ven cuando uno llega en avión. Y luego acá está el mercado, se ve el perímetro, y acá está la catedral a la derecha, ¿no? Aquí está la catedral, ¿no? De Barcelona, aquí están el Hotel Arts en Barcelona, todo esto es el mar, y este es el techo del mercado, ¿no? Y uno cuando viene por acá, lo que ve es esto, ¿no? Finalmente se asomó un poco más, no le permitieron hacer esa pérgola inicial, pero bueno, igual ganó. Creo que igual ganó porque ahora el circuito turístico se amplió mucho más, ¿no? Este edificio ya no está, ahora es un superhotel, ¿no? Que lo han transformado, ya no está, es un edificio de oficinas, lo compraron, han hecho un hotel hace poco, hace unos 5 años, 4 años. Entonces ya se dinamizó la zona, aquí hay unas bancas donde se junta bastante gente, ¿no? La gente se junta a esperar a sus amigos que compren, las señoras, mucha gente va mayor hacia la compra, entonces se juntan ahí a tomar el sol. Entonces, todo este espacio se abrió esta calle también, se abrió y se desesponjó y se hicieron intervenciones urbanas de vivienda social, ¿no? Que creo que también es importante no solamente generar un espacio público
abierto, sino dotarlo de equipamiento y gente que vaya a comprar. En ese mercado hay mucha afluencia de gente, siempre está lleno de gente y ha dinamizado todo el espacio, ¿no? Y creo que es importante entender esta lectura, pero ya desde el punto de vista del habitante, ¿no? De por qué, no, por qué es importante para el habitante, ¿no? Por qué es importante para nosotros, ¿no? Esta es la foto abajo, la foto en blanco y negro del mercado con su perímetro del antiguo convento, ¿no? Santa Caterina. Esta es la estructura, ¿no? Parece como una cosa salvaje. Yo he volteado esta foto la he sacado del Google Earth. Yo la he volteado y le he girado para ponerla como Miralles lo ha presentado en el plano pequeño, ¿no? Porque si ustedes ven bien, el norte aquí está aquí, ¿no? Entonces ustedes se preguntan nuevamente por qué Miralles gira el proyecto, ¿no? Porque si no lo girase, no estaría como yo lo he puesto, sino si esto yo lo giro, la foto que está en diagonal prácticamente, nos daría la ubicación real y el norte real, ¿no? Siempre va para arriba, nos dicen, ¿no? Bueno, para Miralles daba igual, porque Miralles estaba en contra de los formatos, de los papeles, estaba en contra de tener un papel para hacer un dibujo. Él tenía un gran plano, un gran formato y en ese formato dibujaba todo lo que se le iba ocurriendo que iba a ser útil para como elemento de participación en el proyecto o en la idea de proyecto por lo menos inicial, ¿no? Entonces para Miralles el plano de emplazamiento era todo el proyecto. Si en el plano de emplazamiento tenía que estar absolutamente la idea ya delimitada, ya madurada, eh, para que se pueda entender, ¿no? Para él el plano de emplazamiento dice todo el proyecto y yo he tratado de hacer un esfuerzo por decir que efectivamente en este plano de emplazamiento está todo el proyecto, ¿no? No se necesitan más cosas. Yo, como ustedes muchos no conocen el mercado, pues les he puesto imágenes, pero es verdad que es posible a través de los planos de emplazamiento de Enrique Miralles comprender la genialidad y comprender la complejidad que tienen los proyectos abordados desde su propia concepción de conocimiento proyectual, ¿no? Que creo que es fundamental. Entonces, este es el mercado, esta es la avenida Laetana y esta es la avenida Francesc Cambó y la catedral está aquí, ¿no? Mm, La catedral está aquí, ¿no? Aquí está el Colegio de Arquitectos y bueno, ya por aquí te vas hacia Plaza Cataluña y bueno, ya está. Entonces, es muy importante entender por qué Miralles gira las imágenes, por qué las adecua y las pone como a él le interesan, ¿no? Porque es como él ve la ciudad, ¿no? Es como él ve el lugar, como ve su contexto, que es lo que hay que entender, ¿no? Entonces, no hay una manera única para hacer las cosas, no. Miralles tenía una manera única para hacer las cosas, ¿no? Pero esa era su manera. Lo que estamos tratando aquí simplemente es dándole lectura a esa manera de ver, ¿no? Como un escritor, ¿no? Podemos leer a García Márquez, podemos leer a Vargas Llosa y cada uno nos va a dar su versión de cómo entiende el mundo, de cómo lo comprende, ¿no? Y bueno, esta es la imagen del mercado, ¿no? Así prácticamente luce a diario, ¿no? La gente que cruza, los señores que se juntan a conversar allí con la compra antes de ir a sus casas y estos techos que se van asomando sobre la estructura antigua, ¿no? Pero que es una preexistencia que debe dar cuenta de alguna forma de que el tiempo de hoy es un tiempo nuevo, ¿no? Muy bien, el segundo proyecto es de Rafael Moneo, ya les comenté que era la ampliación del Ayuntamiento de Murcia, ¿no? Y bueno, acá luego aparece otra vez, ¿no? La idea del proyecto, ¿no? El proyecto del Ayuntamiento de Murcia está aquí a la izquierda, ¿no? Eso es un dibujo de su despacho. Y luego tenemos aquí al frente la Catedral Beluga, que le da el nombre a la plaza también, la Plaza del Cardenal Beluga, que es una plaza, que es un edificio, la catedral, un edificio solamente barroco, ¿no? Y en contraposición, pues Rafael Moneo toma elementos del barroco, ¿no? Como el cóncavo convexo, para generar una lectura mucho más a nivel de capas proyectuales de su famoso retablo que él le llama así, ¿no? Eso está dicho por él, ¿no? A mí no me parece que sea un retablo, me parece simplemente que es una retícula, ¿no? Que te permite observar el proyecto, ¿no? Es una retícula como si fuera, para mí es como una pantalla que lo que te permite es acceder a toda la información que nos está dando esta plaza y nos está dando este proyecto. Volvemos de nuevo acá a lo de Enrique Miralles, ¿no? Vemos aquí el río Segura, ¿no? Vemos aquí el proyecto de la catedral. Miren cómo está dibujado el proyecto de la catedral, luego está la casa consistorial abajo, y miren el proyecto de Rafael Moneo, ahí al lado entre Santa Patricia y Frenería, ¿no? De la ampliación.
nada, ¿no? O sea, los que tienen protagonismo, como veíamos en el proyecto del Mercado Santa Caterina, los que tienen protagonismo son la catedral, el Palacio Consistorial, y miren el proyecto de Rafael Moneo, ¿no? Es un proyecto en una esquina pequeño, ¿no? De una antigua casita barroca que se demolió, quedó vacía y luego pues intervino en el proyecto, pero vean la importancia vean cómo la historia se come el proyecto nuevo, ¿no? Entonces ya esto de aquí nos está anunciando de alguna manera qué intervención va a generar Rafael Moneo en el proyecto, ¿no? ¿Qué grado de intervención, qué grado de presencia en la plaza? Definitivamente ninguna, ¿no? Lo que Rafael Moneo quiere aquí simplemente es dar evidencia y dar cuenta de lo que sucede en esta zona de Murcia, muy, eh, muy, muy consolidada, ¿no? Con un tejido muy tupido, ¿no? Y es muy interesante ver cómo Rafael Moneo solamente hace un pequeño gesto que creo que eso es lo que le da todo el atributo al proyecto desde el emplazamiento. Pues solamente voy a hablar estos tres casos del emplazamiento, que es este elemento de aquí, ¿no? Este elemento de aquí, ¿no? Este elemento de aquí lo que hace Rafael Moneo es lo gira, ¿no? Lo gira un poco, voy a borrarlo para que lo puedan ver, ¿no? Lo gira un poco, ¿no? Y no lo pone frontal, simplemente porque es su manera de comunicarse con la catedral, ¿no? Nada más. Es como hacerle un hola a la catedral. Definitivamente no puede competir con la catedral, lo sabe perfectamente. Entonces hace otra operación para reforzar esta idea del giro, ¿no? Que además este giro se entiende cuando uno viene por aquí. Una cosa que yo les recomiendo a todos cuando viajen, no a Murcia o a donde sea, a ver obras de arquitectura, traten de permanecerse, en principio viajen con otro arquitecto o otra arquitecta, no viajen con alguien que no sea arquitectura, pues no les va a dar pelota todo el tiempo de ir a visitar edificios, ¿no? Pero tienen que ir y tienen que llegar al edificio desde esta calle, 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 tienen que llegar al edificio desde esta calle. O sea, tienen que ir de todos lados. Si ustedes verifican que el edificio resiste esta lectura espacial desde todos los ámbitos, es porque el edificio ha cumplido con entender el contexto en el que está, ¿no? Que era un poco lo que decía Álvaro Siza, decía, un arquitecto o una buena arquitectura es aquella que nos da información del sitio donde está más que de la propia arquitectura. Y tiene que ver con eso, ¿no? El mismo Enrique Miralles dice, ni Sisa podría meter un convento en Santa Caterina, ¿no? Nuevamente, o sea, el espacio que estaba ya predeterminado para ello, ¿no? Dice, el mismo Miralles dice, ni Álvaro Sisa lo pudo haber hecho, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que hay que entender cuando uno ve un edificio, ¿no? O sea, cuando uno ve un edificio, lo que está viendo es todo esto, ¿no? No el edificio. Nos quedamos siempre con la imagen, nos quedamos siempre con el impacto visual que nos puede generar este tipo de arquitecturas, ¿no? Que además se copió muchísimo durante muchas décadas como una cosa novedosa y se fue perdiendo el sentido, ¿no? Para mí el proyecto, al igual que el proyecto del Mercado Santa Caterina de Mirai, para mí el proyecto está aquí, ¿no? En este plano. O sea, ya no necesitamos ver más del proyecto, ya no necesitamos ver las plantas, ya no necesitamos ver nada. El proyecto se entiende en su verdadera magnitud, en su verdadero valor arquitectónico y proyectual desde este plano, que es el plano de emplazamiento. ¿Por qué es tan importante el plano de emplazamiento? Dice, ¿por qué dibujamos todo esto? ¿Por qué dibujamos la planta de la catedral? ¿Por qué dibujamos todo eso? Si el proyecto es este, ¿no? Pues vuelvo a repetir, muchos sacan el lote y se lo llevan en un papelito doblado y dicen, tengo que hacer un proyecto, tengo que hacer un proyecto aquí, tengo que hacer un proyecto aquí, y se olvidan de todo lo que sucede aquí. Y casualmente ese es uno de los grandes fracasos de la arquitectura, ¿no? Cuando no entiende el contexto. Ojo, que no es contextualizarlo, ¿ah? Que es muy diferente. ¿Ya? Entonces, este es el proyecto, ¿no? Esta es la antigua casa que había, esta es la antigua plaza, ¿no? Y aquí abajo está la catedral, ¿no? Y bueno, este es el edificio nuevo, el proyecto, ¿no? Esta es la antigua casa, o sea, viéndola desde la catedral, y a la foto a la derecha es desde la casa viendo la catedral, ¿no? Lo importante que es, ¿no? Se demuele la casa, se demuele y esta era la plaza, ¿no? Una plaza llena de coches, de autos, una plaza sin ningún tipo de tratamiento, ¿no? Y el lote vacío que le empieza a crecer una vegetación, ¿no? Un lote totalmente abandonado, ¿no? Dejado prácticamente
en desuso y desatendido durante mucho tiempo. Se convoca concurso, gana Rafael Moneo y ahí está el proyecto, ¿no? Volvemos de nuevo al grafismo, a la importancia que tiene la catedral respecto al proyecto y a la casa consistorial, ¿no es cierto? Bueno, esta es una imagen del proyecto. Acá se ve más claramente el giro que tiene, ¿no? Acá se ve más claramente el giro que tiene este volumen de aquí, ¿no? Que prácticamente no está alineado con la línea de fachada, vean, pero de alguna manera se abre, ¿no? O sea, si nosotros estiramos estas líneas, pues se juntan en algún punto, ¿no? ¿No? Cuando lo importante, y luego viene este elemento de aquí, ¿no? Este bloque, ¿no? Lo importante aquí es esto, es la catedral, lo importante aquí es la casa consideral. El Ayuntamiento de Murcia es un edificio cívico, ¿no? Pero miren luego en la foto a la derecha, miren cuando uno viene de la calle de los Apóstoles, cómo se ve, ¿no? Cómo se ve alineado este proyecto con este, ¿no? Cómo de alguna manera la luz de la catedral, lo oscuro, ¿no? De la fachada lateral de la catedral realza un poco la visual, ¿no? Pero luego tenemos una cosa acá muy interesante que es, está cerrado el frontis del ayuntamiento, está cerrado totalmente. O sea, uno camina, si uno ve a las personas, voy a borrar todo esto, llega a una pared, ¿no es cierto? Como si el edificio comenzara en un segundo piso, ¿no? Eso es lo que hace Rafael Moneo, cierra el paso visual, ¿no? Como ven acá, del proyecto, ¿no? Entonces, uno cuando llega por aquí, a nivel peatonal ve este bloque, ¿no? Pero en realidad el edificio ya hizo una operación, ¿no? Convexa, ¿no? De tal manera que cuando uno llega por acá, lo primero que hace es irse hacia acá, ¿no? Porque ese es el sentido que tiene este elemento de aquí, ¿no? Que es así, ¿no? O sea, esto es así. Y uno cuando viene, lo que uno que hace es va así, ¿no? No viene y hace esto. A nadie se le ocurre llegar hasta acá, bueno, mirar hacia aquí abajo a este foso, que es una cafetería del ayuntamiento. El ayuntamiento es el palacio municipal, básicamente, se llama así ayuntamiento. En Argentina, en Buenos Aires, me parece que se llama cabildo y aquí se llama municipalidad, ¿no? Pero básicamente es eso, un municipio, ¿no? Del sitio. Entonces es muy interesante cómo este elemento retomado del barroco aparece, ¿no? Con una especie de, como de línea muy delgada que se pierde luego con la fachada que está aquí atrás y hace que la intención que nosotros podamos tener desde que nosotros caminamos por aquí, como están estas personas, sea un elemento totalmente neutro, cuando no lo es, en verdad. Pero eso lo descubres cuando llegas a ese punto, ¿no? Que creo que es importante, ¿no? Lo que les había comentado aquí, ¿no? Parece que uno llega y tiene simplemente un plano cerrado, ¿no? Una plaza seca y un plano cerrado, ¿no? Que se encuentra una plaza seca y un plano cerrado, pero en realidad no es un plano cerrado, en realidad aquí hay un foso y el edificio se levanta aquí, ¿no? La fachada, el retablo del edificio, ¿no? Se levanta aquí. Entonces, este foso, acá hay una cafetería, ¿no? Pero lo que hace interesante este proyecto es que como no lo ves desde aquí, solamente lo ves cuando llegas aquí, es que este elemento es así, ¿no? O sea, no es así, sino es así. Entonces, ¿qué hace? Cuando tú vengas por aquí, lo que hace es te empuja hacia aquí, ¿no? Y cuando llegas a este punto, que es lo que hace al proyecto, le da ya el sentido a las decisiones que tomó Rafael Moneo, cuando llegas a este punto, donde este carro estacionado aquí, ahí te das cuenta que el ingreso al ayuntamiento es por un costadito, ¿no? El ingreso es por acá. Entonces ahí se te abre un nuevo doble espacio, una altura doble, ¿no? Que te permite generar una recepción, generar un espacio para recién entrar. O sea, le devuelve, Rafael Moneo le quita la escala hacia la plaza, porque lo importante es la catedral, y le devuelve el espacio interior al edificio del ayuntamiento a su verdadera escala, ¿no? Que es la escala civil, escala municipal, como queremos llamarla. Esto es, ¿no es cierto? Ya lo había repetido Rafael Moneo en el Bar Quinter, ¿no? Un proyecto que hizo en Madrid, ¿no? Uno de sus primeros proyectos fantásticos. Ya lo había repetido este gesto de ver a través de la planta baja a pequeña escala lo que está alrededor de la ciudad, ¿no? Y bueno, acá está lo que les decía, ¿no? Ya cuando uno se acerca, pues encuentra este elemento, ¿no? Barroco, ¿no? Que te permite, de alguna manera, leer que la dirección va en el otro sentido, ¿no? Que creo que eso es lo importante. Entonces uno viene por acá y lo único que hace es esto, ¿no? Y luego acá se vuelve a abrir el proyecto, ¿no? Pero no solamente ahí, sino que este elemento, además de que es parte de la lectura de la catedral, de la plaza, porque entiende que la catedral es
lo que tiene más valor en esta plaza y no va a competir. No solamente eso, sino cuando vienes de esta calle, también te encuentras con el elemento contrario al barroco, ¿no? Que es mientras este es el cóncavo, pues este es el convexo, ¿no? O sea, entiende Rafael Moneo la historia, entiende la lectura que hace del lugar y con eso simplemente maneja que no es un tema de lenguaje físico, material, sino que es un lenguaje espacial, ¿no? Entonces está dando información importante que hay que entender y atender, ¿no es cierto? Este es cuando bajas al foso, cuando bajas no pierdas ningún tipo de relación con la ciudad histórica, en la ciudad en la que está, que también es importante porque el ayuntamiento maneja los recursos de la ciudad, ¿no? Para la ciudad. Entonces, si tú en todo momento estás dentro del edificio del ayuntamiento, mirando tu ciudad, esa ciudad a la que te debes, porque esa es la ciudad que tenemos que construir para que podamos albergar todos, el edificio de alguna manera expone de manera muy natural, de manera muy sin exagerar, expone estos lineamientos que son importantes en el urbanismo. Aquí está el ingreso, está la pequeña calle, luego sigue generando este elemento pequeño, estas ventanitas que de alguna manera te permiten seguir teniendo un control visual desde que vienes por esta calle, ¿no? Entonces creo que es importante entender eso. Bueno, esta es la parte de arriba del proyecto, que lo que nos permite a nosotros es ver la ciudad, ¿no? Ver nuevamente la catedral, que es prácticamente lo fundamental en esta zona de Murcia, en esta zona del ayuntamiento. Es fundamental. Entonces, estos elementos que hace Rafael Moneo simplemente es enmarcarnos y en toda manera comunicarnos, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que había generado un bloque al inicio? Pues ese bloque se estaba tratando de comunicar con la catedral, que creo que es importante, ¿no? Bueno, este es el elemento del ingreso, ya visto desde esa calle pequeña. Son fotos que he hecho yo, porque la de la derecha, ¿no? La de la izquierda no la he hecho yo, pues, pero la de la derecha sí, porque yo he ido leyendo el proyecto desde las distintas calles de las distintas escalas, ¿no? Para entender un poco qué es lo que Rafael Moneo nos ha querido decir con esta intervención y con este edificio, ¿no? Aquí está nuevamente, aquí está otra vez el zócalo. Vean el reflejo en la ventana, de esta ventana grande, que luego se puede ver el reflejo del campanario de la catedral. O sea que el edificio finalmente, como les había dicho al inicio, es una pantalla que nos permite comunicarnos todo el tiempo con, con la idea de la ciudad, ¿no? Con la ciudad en la que estamos, ¿no? Y no nos desvincula absolutamente. No es un edificio, aparentemente es un edificio interesante desde el punto de vista estético, pero es un edificio que nace a partir de una comprensión del lugar, ¿no? Y cómo se pierde aquí, ¿no? Esta es una foto que hice desde la tercera planta de la catedral, subiéndome al campanario porque fui y me fui al campanario a ver qué se ve desde arriba, cómo se ve, aquí está el proyecto, ¿no? Eh, Entonces, se mimetiza de alguna forma, sin perder su esencia, sin perder su retícula, se va mimetizando con el proyecto y se va perdiendo un poco con estos elementos propios de esta arquitectura que se ha ido transponiendo a través de los años, ¿no? Que creo que es fundamental, ¿no? Aquí está de nuevo, este es el espacio ya abierto, este es saliendo desde la otra calle, como podemos ver la catedral, cómo se abre y luego cómo esta curva nos vuelve a introducir en la idea del proyecto, ¿no? Uno viene por acá y esta curva nos vuelve a meter, ¿no? O sea, tú vienes por aquí y esta curva te hace que te vayas porque esta curva se cierra aquí, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ya ves la catedral desde aquí, cuando llegas aquí te puedes girar y darte cuenta que tienes acá un edificio, ¿no? Que es el edificio del ayuntamiento. Entonces, es un proyecto que ha entendido perfectamente, a mi parecer, ay, se me ha ido la presentación, que ha entendido, ahí se ha vuelto a ir ya, que ha entendido perfectamente el contexto en el que está, ¿no? Que ha comprendido los valores de la historia, que ha comprendido los valores de la arquitectura, que ha comprendido los valores de la materialidad y que ha entendido perfectamente por qué es importante. Aquí están los del ayuntamiento tomando acuerdos y probablemente generando normativas y cosas, pero nunca pierdan de vista la ciudad que está Disculpa, detrás. Sí. disculpa, José, disculpa que te interrumpa. Lo que pasa es que no vemos la presentación. Ah, no. Ah, perdón, perdón. Creo que Pero no. justo, nada, justo ha He sido, ido. nada, un poquito. A ver, a ver, a ver. Déjame es que se salió. Ahora, ahora la vemos.
Y ahora sí, ¿no? Sí. Me quedé aquí, ¿no? Me había quedado Ah, aquí, me parece, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Ya, Sí, perfecto. sí. Entonces vean aquí, por ejemplo, cómo los regidores y los alcaldes y andan despachando y tomando acuerdos respecto a la ciudad, ¿no? Pero el edificio está en constante y permanente testigo, ¿no? La historia de la arquitectura está de alguna manera conduciendo a estas personas hoy en día, ¿no? Haciéndoles ver que la historia y la arquitectura es fundamental en nuestra construcción como ciudadanos, ¿no? Entonces las decisiones que se puedan tomar allí van a afectar la ciudad, ¿no? Entonces es importante que nos sentemos allí y podamos ver el patrimonio, ¿no? Que creo que es una de las cosas que también muchas ciudades han dejado de lado y no lo toman en cuenta como parte del proyecto. Entonces este proyecto evidencia muchas cosas, ¿no? Yo siempre he considerado que Rafael Moneo pues tiene una sabiduría construida a través de muchísimos años y que es un arquitecto además que proyecta, pero es un arquitecto que también escribe y que también investiga, ¿no? Entonces los proyectos de Moneo, para mí, a mi parecer, son proyectos que han nacido de sus investigaciones de los lugares, ¿no? Y que no solamente son formas, ni son caprichos, ni son eh, imposiciones que él le quiere hacer al entorno, ¿no? Y yo creo que es importante, ¿no? Bueno, y el último proyecto es el del maestro Le Corbusier del Hospital de Venecia, que también hace una operación muy interesante porque volvemos nuevamente al plano de emplazamiento del proyecto que está en la obra completa. Este plano está en la obra completa de Le Corbusier. Y el hospital está aquí, ¿no? O sea, como no voy a hablar del proyecto en general, voy a hablar solamente, como he hablado en los otros casos, del tema del emplazamiento del proyecto que está aquí, ¿no? Este es el hospital proyectado por Le Corbusier. Aquí está la desviación del canal del Canarello, que ahora vamos a ver ahora. Luego está acá el Gran Canal, ¿no? Este, acá está el famoso Puente Rialto, acá está la Piazza San Marcos y acá está San Giorgio Maggiore de Palladio, ¿no? Le Corbusier, bueno, y como muchos investigadores, el mismo Enrique Miralles dice, no puedes proyectar en Venecia si no logras tener una comunicación directa con Palladio, ¿no? O sea, si no conoces a Palladio, no podrías proyectar en Venecia, ¿no? Entonces, bueno, esto es el proyecto de emplazamiento, ¿no? Que eso, lo más importante, vean cómo Le Corbusier ha dibujado lo más importante. Ha consolidado algunos elementos que son propios de esta cultura arquitectónica de Venecia, el antiguo hospital, ¿no? Para su proyecto, porque volvemos de nuevo al inicio, ¿no? ¿Para qué dibujamos todo esto, ¿no? Acá, por ejemplo, a diferencia de Enrique Miralles, y luego veremos más adelante por qué lo ha hecho, el norte sí está en el norte, ¿no? En este caso de la obra del Hospital de Venecia, del proyecto que hizo Le Corbusier, ¿no? Sí está, ¿no? Y bueno, este es un mapa del Google Earth para que vean un poco el espacio, ¿no? Aquí está el puente Rialto en el medio, justo en el nudo del proyecto, aquí, para los que no conocen Venecia. El proyecto estaba aquí, al lado de la estación de Santa Lucía, proyectado. Aquí está el canal Canarello, el pequeño, y aquí está la Plaza San Marcos, y aquí está San Giorgio Maggiore, ¿no? De Palladio. Entonces, creo que es importante Le Corbusier, al igual que Enrique Miralles y al igual que Rafael Moneo, cómo llaman ellos a participar de esta lectura de su proyecto a estos grandes edificios que no solamente significan una, una parte importante de la configuración o la trama de la ciudad, sino que además representan un valor en la arquitectura, ¿no? Bueno, aquí está, ¿no? Ya en más grande, aquí está el plano, ya están, les comenté, el proyecto del hospital está aquí en gris, ¿no? Ya con otro color. Está el canal, la bifurcación del Canarello, que está aquí, que es este pedacito. Bueno, voy a ver si. Ay, se ha vuelto a ir se ha vuelto a ir la pantalla. Ya. Aquí está. Ya lo ven, ¿no? Sí, se me ha ido, perdón. Eh, Aquí está el hospital. Esta es la bifurcación del Canarello. Este es el Gran Canal. Aquí está, aparece el puente Rialto, ¿no? Con el Palacio de los Camerlenghi. Y aquí está, pues, la famosa Piazza San Marcos, ¿no es cierto? Este es el Gran Canal. Y bueno, aquí está San Giorgio Maggiore, ¿no? O sea, siempre hay una comunicación directa con estos edificios que son
edificios que nos han dado ciertas pautas para entender la arquitectura, no para proyectar, porque el gran problema es que a veces muchos pensamos que teniendo muchos referentes vamos a proyectar mejor. Si no los conocemos, si no entendemos qué nos aporta Palladio, qué nos aporta Louis Kahn, qué nos aporta Mies, qué nos aporta Miralles, no vamos a entender su obra. Tenemos que entender qué nos quieren decir, qué lectura nos quieren dar ellos con su obra para luego tomar elementos que nos puedan permitir entender la arquitectura. Ya después, si queremos proyectarla, bueno, proyectamos, pero en principio es entender estos mecanismos que nos han hecho entender la arquitectura. Esta es una imagen de la maqueta, un montaje que es anónima, no se ha encontrado la data, lo encontró un artículo de divulgación importante, pero no está. Pero vean cómo están los referentes aquí, ¿no? Vean cómo está el Gran Canal, el Canal El Canarello, ¿no? Y vean cómo se está configurando este hospital, a diferencia del Mercado Santa Caterina, que es mucho más alto, respecto a su perímetro para tener una presencia en la ciudad, porque era un tejido antiguo respecto a Vía Laetana, que se va abriendo un poco más. El proyecto de aquí de Le Corbusier es súper bajo, ¿no? Y estos elementos que están en la parte superior son las cubiertas de los cuartos, ¿no? Porque lo que hace Le Corbusier es simplemente entender, cuando Le Corbusier va con Yvonne, con su esposa, la segunda vez a Venecia, em, nadie. Y le dicen, ¿dónde están los venecianos? Y Le Corbusier dice, deben estar en sus áticos, ¿no? Tomando el sol y tomando la luz. Y esa conversación, que además está publicada en su obra y todo, esa comunicación que él tiene con Yvonne, es el pie de partida, el punto de partida, que es lo que él quiere lograr con este hospital. Por eso el hospital es muy bajito, ¿no? No permite que se siga teniendo esa visión de Canaletto, por decirlo de alguna manera, de lo que es Venecia, ¿no? De lo que se conoce de la Venecia pintada, y él generar toda la situación del hospital en la parte baja y arriba, en la parte de la cubierta, abovedada, por donde casualmente entra la luz, el espacio, ¿no? El espacio donde va a estar los enfermos, ¿no? Donde van a estar los pacientes. O sea, dotarles de la lectura que hace Le Corbusier también de esta situación muy compleja que es Venecia. Es una cosa súper encantada. Acá están unas cosas que son fotografías que yo he sacado, pero a partir de unos textos de Le Corbusier, el río de la Madoneta, el Tolentini, de San Ansolo y del río Vesta, que de alguna manera Le Corbusier, cuando dibujaba estos espacios, los repetía porque le parecían interesantes, ¿no? Venecia le parece una ciudad fantástica. Es más, incluso este color verde del agua de Venecia, pues lo ha sacado y está en su paleta de colores, y no solamente allí, sino, como pueden ver acá en este plano, ya mucho más didáctico de la implantación o del emplazamiento del hospital de Venecia, se ve que usa ese verde, ¿no? Pero en ese momento que él estaba haciendo, acababa de terminar él de escribir a la mano izquierda el poema del ángulo recto, ¿no? Entonces, no solamente es un tema urbano para Le Corbusier, el tema de la implantación, sino también es un tema humano, ¿no? Es un tema de la persona, es un tema de esta condición que tenía que tener el proyecto totalmente atemporal, ¿no? Entonces, es una de las grandes condiciones que tiene la arquitectura de Le Corbusier, es que es totalmente atemporal, ¿no? Yo le enseño a amigos míos, tíos que no son arquitectos, les enseño la Ville Savoye y piensan que se acaba de hacer, ¿no? Y va a cumplir ahora en 2029, va a cumplir 100 años. Y no tienen idea de que eso se hizo en el año 29. ¿Por qué? Pues porque tiene esa condición atemporal, ¿no? Entonces, aquí está el eje, en la izquierda, el eje de lo que Le Corbusier concebía como el poema del ángulo recto, ¿no? Que es un poco esta liberación del hombre, el plano del hombre sobre el plano horizontal, ¿no? Que es un poco la línea, ¿no? Que es un poco la tierra, y cómo el sol, pues, influye bastante en la vida de las personas. Y casualmente, este proyecto del hospital, que he tomado de alguna manera con algunas referencias del monasterio de la Tourette, ¿no? De la celda de los monjes, y de la Cité Radius, que también toma algunos formatos de estas celdas, simplemente para iluminar y tener un control saludable de la vida desde la iluminación y la ventilación, que creo que es fundamental. Y bueno, ya para terminar, les pongo tres ejemplos nuevos que no los voy a explicar ahora, pero para que
que vean qué tan importante son los planos de emplazamiento, ¿no? Qué tan importantes son los planos, estas cartografías que hacen los arquitectos para, de alguna manera, entender de dónde se va alimentando su proyecto, ¿no? A la izquierda, el proyecto del Torre de Gas Natural de Miralles, en el medio está un proyecto en Navarra de Moneo, que también vean cómo se relaciona y cómo sirve de interlocutor con estos nuevos edificios, porque los ponen mucho más intensos en relación con la trama urbana. Y luego a la derecha, el conocido proyecto de Longchamp, de Le Corbusier, de Notre Dame du en Francia. Acá sí vean que está girado, ¿no? A diferencia del plano del proyecto del Hospital de Venecia, donde el norte sí está para arriba, aquí está girado por una sencilla y única razón para terminar, porque no voy a hablar del proyecto, es simplemente para indicar la fachada sur, ¿no? Que la fachada sur es fundamental en el proyecto, ¿no? Es fundamental en el entendimiento del proyecto, ¿no? Muchas gracias. Eso es todo lo que les tenía que mostrar. Perdonen por porque algunas veces se ha salido de la pantalla, pero bueno, ya está. No sé, espero que les haya parecido desde el punto de vista académico pertinente, ¿no? Mm. Muchas gracias. Gracias, José del Carmen Palacios Aguilar, por tu excelente ponencia. La verdad es que la hemos estado siguiendo con bastante entusiasmo. Ha sido, bueno, pues muy enriquecedora, tanto, bueno, pues intelectualmente, tanto, bueno, pues todas las imágenes que has proyectado y los tres proyectos que has comentado son muy sugerentes. Bueno, la verdad es que nos has hecho pasar un muy buen rato, al menos a mí. La he disfrutado muchísimo. Muchas gracias. Muy bien. A ustedes, muchas gracias por la invitación, gracias por seguir haciendo este tipo de eventos que creo que es importante poder nosotros seguir comunicándonos desde la arquitectura, ¿no? Había un arquitecto mexicano que decía que no es lo mismo hablar de arquitectura que hablar con arquitectura, ¿no? Porque no era lo mismo decir que hacer. Y creo que es un poco eso, ¿no? O sea, hay que seguir hablando con arquitectura, ¿no? Que se ha perdido mucho. Se ha perdido mucho hablar del proyecto como proyecto, se ha perdido mucho de tratar de entender cómo aparece el proyecto, bajo qué coyuntura, bajo qué presupuesto, bajo qué plan urbano, ¿no? Y creo que eso nos va a ayudar a hacer una mejor arquitectura, ¿no? Probablemente, o por lo menos meter a la discusión esa posibilidad, ¿no? Mm. Bien, José del Carmen, también para felicitarte por la exposición y a la vez, mientras de repente los acá presentes nos lanzan alguna pregunta, alguna indagación, algo que quieran conversar un poquitín sobre lo mostrado, docentes, estudiantes, visitantes, sería fabuloso. De pronto, José del Carmen, me llamó mucho esa operatividad del pasado, ¿no? Esa Mm. condición que en la cual tú... ¿cómo? En No, la no, cual tú manifiestas, ¿no? Como una relación así bastante directa en llegar al proyecto arquitectónico. Entonces, creo que ese proceso que esperamos que no se pierda, ¿no? Porque de alguna manera son escrituras narrativas, son escrituras construidas que luego son interpretadas y que luego manifiestan pues un control, digamos así, hacia la nueva apuesta, ¿no? Del proyecto que vengas a hacer. Entonces ahí sí, pues a veces cuando estamos en los talleres y simplemente vemos la fotito de lejos, pero no se llega a profundizar, ¿no? Entonces creo que es un buen momento para manifestar también esa condición muy específica tanto para los proyectos que se lleguen a planificar, a operar o a manifestarse, como para comprender nosotros por el otro lado también, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, yo creo que es fundamental tener una cultura arquitectónica, ¿no? No solamente, no siempre tener la cultura de un proyecto nos va a permitir aplicarlo a un proyecto símil, ¿no? Nosotros podríamos tomar, como hace Le Corbusier, ¿no? Le Corbusier toma la idea de cómo llegan los propileos en Grecia, en el Partenón, para entender cómo ese camino te conduce, ¿no? Al proyecto, y lo retoma en Romsham, ¿no? Lo retoma prácticamente 40 años después. Entonces, ¿por qué? Pero no tiene nada que ver, bueno, aparentemente.
pero esa condición que nos da a comprender arquitectura es importante para poder proyectar arquitectura. Si no comprendemos la arquitectura, no vamos a poder proyectar. Vamos a generar edificios, vamos a generar construcciones, pero no estamos proyectando, no estamos dando información. El proyecto tiene que ser capaz de dar información, no para la foto de Instagram, sino nos tiene que dar información cultural, nos tiene que decir qué pensaba el arquitecto cuando movió esa línea, cuando inclinó ese volumen, cuando giró un espacio o cuando lo alteró y lo hizo crecer. Entonces creo que es importante, estos grandes arquitectos, Enrique Miralles escribía mucho también, con Benedetta, escribían mucho, teorizaban mucho sobre sus propios procesos. Creo que eso también ayuda a reflexionar, ¿no? Teorizar sobre los propios procesos para saber a dónde nos está llevando. Bueno, Le Corbusier ni qué decir y Rafael Moneo tampoco, ¿no? Entonces creo que los tres ejemplos que he elegido son personas que además son cultas, son personas que saben mucho de arquitectura o por lo menos se han preocupado mucho por saber de arquitectura antes de proyectarla, incluso en simultáneo, ¿no? Sabiendo de arquitectura y proyectando arquitectura. Rafael Moneo tiene el famoso y conocido libro que va a cumplir 20 años, Estrategias Proyectuales, donde analiza 5 arquitectos. Está, me parece, Peter Eichmann, Renkorja, Herzog, Sisa y no me acuerdo qué más, y Stirling, me parece. Ya va a cumplir 20 años el libro. Y entonces él analiza y estudia obras de arquitectura. ¿Para qué? ¿Para copiarse? No, para entender cuáles han sido los procesos que han generado esa arquitectura. Porque es con lo que nosotros, es de lo único que nosotros nos valemos es de eso. Luego viene la materialidad, ¿no? Entender un poco el material, cómo se comporta, en tema de estructuras, ¿no? Que forma de la formación del arquitecto. Pero en general, hay que mirar con mucha curiosidad a los Sherlock Holmes. eh, los proyectos, ¿no? O sea, hay que diseccionarlos, hay que analizarlos. Yo he mirado muchos bocetos previos de estos proyectos que dan cuenta de esas decisiones que se han tomado, ¿no? Que no son nada gratuitas. Entonces, creo que es importante hacer ese esfuerzo de parte de todos, ¿no? Nosotros como docentes tenemos esa responsabilidad, ¿no? De educar y de hacer que nos interese más la arquitectura, ¿no? La arquitectura que existe, ¿no? Porque el futuro nadie sabe cómo va a ser, ¿no? Muchas gracias, José Carmen. A mí Mm, me gustaría, pues, hacer, hacer una consulta, una pregunta para conocer tu opinión. Bueno, mi consulta es pequeña, pero tiene un problema un poquito más grande. En la ponencia has hecho un recorrido, ¿no? Por tres importantes proyectos, ¿no? Que son capaces de demostrar, ¿no? Esa capacidad que tiene la arquitectura, pues, para leer, para analizar, para interpretar, no sé, para describir unas condiciones, ¿no? De partida, de manera, pues, que afloren, ¿no? Nuevas oportunidades, nuevas formas de vivir y de usar, ¿no? Incluso la ciudad, ¿no? Y con esas oportunidades detectadas, pues cada arquitecto o cada estudio de arquitecto pues, ha desarrollado proyectos, ¿no? En este caso los tres que son pues, de gran ambición y también de gran valor experimental, ¿no? Entiendo que justo esa actitud experimental creo que es hoy día pues, una de las condiciones como más competitiva y más valorada, ¿no? Quizás frente a las que se centran quizás en otras habilidades profesionales, ¿no? Esas sensibilidades compositivas, ¿no? Podría ser, ¿no? Y por eso entiendo también que la misión del trabajo de los estudiantes pues se encuentre, ¿no? En su forma de proyectar, ¿no? Que lo que supone pues también adquirir, ¿no? Ciertas habilidades concretas en cuanto a la elección de líneas de trabajo, en el desarrollo de los recursos a la hora de comunicarse, ¿no? Lamentablemente encontramos, bueno, pues en los talleres, en las escuelas profesionales, que los alumnos, pues lógicamente, pues prefieren quizás agarrarse a, no sé, a una metodología, a una receta, ¿no? Que les dé ya como un soporte, ¿no? mm. Y que le ayude pues a tomar decisiones, ¿no? Pero entiendo, ¿no? Que los alumnos pues deberían de ser pues mucho más protagonista, ¿no? En el compromiso en cuanto a los procedimientos proyectuales, ¿no? En una elección consciente, ¿no? Como tú nos has venido comentando, ¿no? De los sistemas de representación, de la implicación, ¿no? Social que puede llegar a tener su propuesta. Bueno, bajo tu perspectiva, bajo tu experiencia,
¿qué podrías, ¿no?, recomendar a los estudiantes para llegar, ¿no?, a conseguir esto que desde luego pues no es un camino fácil, pero lógicamente pues es a lo que creo, ¿no?, que deberíamos de apuntar? Vaya reto, ¿no? Bueno, efectivamente tienes razón, sí, no es fácil. A mí me ha tomado casi 15 años entender un poco muchas cosas porque yo me fui a hacer la maestría en 2005 y ya estamos 2022, o sea, me ha pasado mucho tiempo en entender cosas que cuando yo fui yo no conocía y tampoco las entendía. Cuando fue a hacer la maestría en teoría de análisis de proyectos, ¿no? Que ya me enseñó el fallecido Carlos Martí Ariz, ¿no? Y bueno, el profesor Ketlas, Xavi Monteis, Antonio Armesto, o sea, gente muy culta, gente de mucha experimentación, con mucho trabajo previo y con mucha formación intelectual, ¿no? Ellos prácticamente crecieron con lineamientos pues de Giorgio Grassi, Manfredo Tafuri, ¿no? Que creo que es importante también entenderlo. Pero yo creo que acá hay una cosa que le puedo decir a los chicos, a los estudiantes, a los alumnos, que les exijan a sus maestros, ¿no? Exíjanles a sus maestros saber, porque es una cosa que no se hace. Yo en casi 15 años de docencia nunca ningún estudiante me ha dicho, profe, o sea, nunca me ha exigido que les enseñe cosas, ¿no? Yo incluso cuando yo les enseño les digo, quiero que me cuentes qué has aprendido, no qué te he enseñado. Entonces no saben ni siquiera la diferencia. Entonces hay que exigirles y nosotros tenemos que ser parte de ese compromiso. Nosotros tenemos que, yo tenía un profesor que decía que él en arquitectura, él daba liebre, ¿no? Porque siempre dicen dar gato por liebre. Él dice, yo no doy gato, yo doy liebre siempre, ¿no? Porque hay que dar lo que es, ¿no? O sea, estos proyectos de Enrique Miralles, de Álvaro Sisa, de Rafael Moneo, de Le Corbusier, son proyectos que nos están dando información de primera mano, de primera fuente. El mismo Álvaro Sisa dice, yo no elegí el lugar para la Casa del Té en Porto. Fue Fernando Tábara que nos llevó y nos dijo, hazlo aquí. Él lo reconoce siempre, ¿no? O sea, él no se quiere llevar los créditos de nada. Él simplemente, él existe porque quiere que la arquitectura exista, ¿no? Y que se entienda. Entonces la recomendación a los estudiantes es que les exijan a sus maestros. Yo hago mucha teoría de proyecto antes de proyectar y lo hago con ellos. No les dejo, no les digo tráiganme esto, no les doy un encargo, les digo la próxima clase revisamos, ¿no? Yo trabajo con ellos, yo traigo mis escuadras, traigo mis reglas, traigo mi compás, me siento con ellos y hacemos el conocimiento juntos, porque la única manera de que ellos aprendan algo es que se los enseñe yo directamente, como si fuera yo un artesano, un carpintero, ¿no? Entonces no hay error, lo que hay es descubrimiento siempre, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que hay que trabajar con ellos, una metodología que me toma a mí mucho tiempo y he cambiado de alguna manera la currícula del sílabo, pero me permite a mí trabajar con ellos. Yo estoy en clase, he recuperado después de pandemia, doy gracias a Dios, he recuperado tener 12 a 15 alumnos sentados en sus mesas de dibujo, haciendo proyectos, ¿no? O sea, ya no es que se van, me traen, el día de las entregas conversamos del proyecto, no es que dejan sus proyectos, se van, vuelvan en 2 horas que voy a revisar, no, no, lo reviso con ellos, me siento, les explico a ellos, entonces nunca hay error, como les digo, siempre hay descubrimiento y todo el proceso, todo el tiempo lo estamos construyendo juntos hasta el final. Simplemente hay unos entregables que hay que cumplir por un tema de disciplina, también hay que disciplinarlos en la responsabilidad que se tiene cuando se proyecta, porque si no nos vamos divagando pues meses de meses y no entregamos nada porque es muy común, muy normal cuando nos engolosinamos con una idea del proyecto y no queremos terminarla y todo siempre está bueno y todo siempre está bien, ¿no? Pero llega un momento en que cuando le ponemos los parámetros, pues tiene que comenzar a funcionar, por lo menos tiene que empezar a leerse que funciona. Entonces, el consejo que les doy es que les exijan a sus maestros saberes, que les exijan a sus maestros saber de proyectos, que cuando un docente, cuando un profesor les hable de un proyecto, ellos le digan por qué es importante ese proyecto, por qué me lo has mencionado. ¿Qué quieres que aprenda de ese proyecto? ¿Qué cosas hay en ese proyecto que yo debería de saber? ¿Y cómo me va a servir esa información? Porque no se hace mucha investigación proyectual. Se dice que se proyecta mucho, pero no hay una indagación atrás que respalde de alguna manera decisiones que se han tomado. Y entonces el estudiante saca referentes, ¿no? El referente es el edificio. El referente no es el edificio. El referente es lo que ha hecho que ese edificio sea posible. Y eso es la indagación que hay que hacer. Hay que descubrir, hay que hacer un trabajo prácticamente
de criminalística, ¿no? Para saber por qué ese boceto de un día anterior o un día después ha cambiado, ¿no? Por qué es diferente, ¿no? Porque en el mismo proyecto de Le Corbusier, del plano del Hospital de Venecia, él tiene dos versiones, ¿no? Tiene una versión inicial donde lo cambia y luego tiene una versión inicial. ¿Por qué? Porque se empieza a adaptar un poco a lo que le está requiriendo el proyecto de parte del alcalde que lo había convocado. Pero no solamente eso, sino que Louis Kahn, cuando proyecta su Palacio de Asambleas en Venecia, en su plano de ubicación dibuja el plano del proyecto del Hospital de Venecia de Le Corbusier. O sea, los maestros empiezan de alguna manera a darse cuenta que es importante el respaldo de lo que representa la ciudad, de lo que es importante. O sea, da por hecho que el proyecto está construido, pero ese proyecto nunca se llevó a cabo. Ignacio Lafuente, el chileno que trabajaba en el despacho de Le Corbusier, pues bueno, lo llevó hasta la última instancia y nunca se pudo construir, pero eso es lo que hay que empezar a reclamar, ¿no? Hay que empezar a pedir, hay que empezar a solicitar a los docentes, a los profesores, saberes, ¿no? O sea, exíjanles, consejo que les doy a todos, exíjanles saber de arquitectura, no que enseñemos, porque es muy fácil yo enseñar lo que sé, pero ¿de qué sirve que yo me pare aquí a dar una clase magistral todos los días de cosas que yo ya aprendí si yo no les enseño a ellos a hacer lo mismo, ¿no? Entonces no van a despertar nunca, ¿no? De eso. Entonces yo creo que ese es el consejo que les daría. No sé si he respondido a tu pregunta, pero creo que hay que trabajar mucho, mucho con ellos, con ellos. Hay que enseñarles cómo se enseña el golf, cómo se enseña la natación, cómo se enseña el tenis. O sea, hay que enseñarles la jugada, luego después que jueguen solos. Hay que hacer magia, pero enseñarles los trucos, no engañarlos y decirles, mira, esto se hace así, a ver, hazlo. Claro, qué fácil, yo ya tengo 40 y tantos años y lo puedo hacer, pero tú estás aprendiendo. Entonces estamos matando la curiosidad porque el estudiante quiere llegar a un producto y el producto no es el fin es el proceso, el fin es esa indeterminación que el proyecto genera, ¿no? Esa irracionalidad con la que nosotros creamos, pero está el docente para conducirlo, ¿no? Está el docente para acompañarlo, ¿no? Que creo que es importante. José del Carmen. Por acá nos lanzan una pregunta importante también de parte del arquitecto Jorge Carrasco y el arquitecto Martín Salas. Dice, ¿cuán importante es la participación y el recorrido dentro del lugar para luego dar paso a la teorización y conceptualización? Entendiendo que la sensibilidad espacial se debe experimentar físicamente y no a través de los medios virtuales. Bueno, ha dado con un tema que además lo dice en la última oración, ¿no? Medios virtuales, son medios, ¿no? Son medios para llegar a, ¿no? Yo creo que sigue siendo importante. Ahora tenemos mucho más herramientas tecnológicas para poder ver, ¿no? Ahora tenemos el Google Street View, que yo puedo lanzar el muñequito y poder ver una parte de la ciudad, ¿no? Y lo puedo ver. No se disfruta en tiempo real, ¿no? Pero también están las maquetas, ¿no? Las maquetas ayudan a entender las maquetas son maquetas de trabajo, obvio, ¿no? Nunca son maquetas determinadas, ¿no? O determinantes. Son maquetas de trabajo. Son maquetas que nos ayudan a entender la escala y la proporción. Es una cosa que, por eso mencionaba yo a Palladio, ¿no? Le Corbusier y el mismo Colin Rowe cuando escribe su libro de manierismos en arquitectura, le da mucho valor a la escala y la proporción. Nosotros hemos perdido la escala y la proporción. Los chicos ya no saben a qué distancia está de un edificio, ¿no? Esto se ha perdido. No tienen noción del espacio, ¿no? Cuando te traen un plano y tú les dices, este está en escala en 100, no, te dicen. O tú le dices, esto no está a escala, sí, te dicen. Han perdido la noción de la escala y la proporción. Cuando consideren que eso es fundamental y lo dominen, da igual que usen impresión láser, 3D, los renders, como decía Solano Benítez, ¿no? Los famosos renders, o collage, todo eso es libre. Nosotros no podemos impedir que cada uno se exprese como se quiera expresar, pero lo que no deberían de perder jamás es la relación entre la escala y la proporción que te da un edificio en la ciudad y la escala y la proporción que te da un espacio en relación con otro. O sea, no debería de pasar. Entonces yo creo que los medios, sí, simplemente es un medio pero lo fundamental es tener conocimiento. O sea, ¿de qué me sirve a mí no saber proyectar? ¿De qué me sirve a mí no saber dibujar y sentarme a AutoCAD, a hacer AutoCAD? ¿De qué me sirve? Si yo, o sea, tengo que aprender primero a proyectar, tengo que
aprender primero a dibujar, a reconocer que es una línea, que es un plano, es una línea segmentada, que es una puerta, que es una escalera, que son códigos universales para transmitir la arquitectura que se debe de hacer, ¿no? Bajo esos instrumentos, bajo esas herramientas. Entonces los medios yo creo que siempre son buenos siempre y cuando estén justificados y por qué, ¿no? Pretender hacer un render sin haber entendido una planta, para mí, por ejemplo, las plantas son fundamentales. Yo me tomo casi 2 semanas o casi un mes trabajar solamente con planta, porque la planta es una verdad, ¿no? Si la planta no te dice la verdad, el corte no sirve. Es una cosa efectista, interesante, y luego el render más aún todavía, ¿no? Porque te toman una foto que puede jugar a favor o en contra, ¿no? O puede ser una buena foto o puede ser una foto que te sepulte, ¿no? Porque tú dices, oye, esto no es así, es más chico. A la hora de la hora es así, ¿no? Y luego está la constatación, ¿no? Los otros cursos que soportan el proyecto, que son construcción, por ejemplo, ir a obra. Porque no es lo mismo ver un plano en un plano que ir a visitar la obra y entender el tamaño del espacio, ¿no? Entonces creo que son mucha combinatoria de saberes que nos van a ayudar a ser mejores profesionales y mejores arquitectos. Pero como siempre, los medios van a aparecer, ¿no? Ahora en pandemia hemos usado, yo he dibujado en Zoom, otras veces me hubiera llevado, si hubiera ido a Chiclayo, hubiera llevado mi plumón, hubiera llevado mis cosas y probablemente hubiera dibujado allí en la pizarra, me hubiera movido, ustedes me hubieran podido ver, hubiera sido de repente más dinámico, más entretenido, no lo sé. Pero hay que usar los medios que nos permitan comunicarnos también, no hay que negarlos, porque de acá a un futuro pues cambiarán muchas cosas también y si no nos ponemos a la vanguardia, pues nos vamos a quedar incomunicados, porque la comunicación que vamos a tener va a ser insuficiente para decir las cosas que necesitamos saber. Así que creo que va por ahí el tema. Mm. Sí, Creo Tiffany. que, Tiffany, te escuchamos. Muchísimas gracias. Toda la charla estuvo súper interesante, pero hay una idea que se quedó más en mi pensamiento, que fue como el arquitecto daba una interpretación del plano, ya no rigiéndose en la ubicación del norte, sino en cómo él sentía que mejor debería estar, como él entendía cómo estaba ubicado el espacio. Eso fue algo que realmente es como una idea que se me quedó bastante pegada en la cabeza, ya que es muy común regirnos a ubicar el norte siempre arriba y según eso comenzar a proyectar quizás con trazos diagonales, pero en cómo este arquitecto desarrolló esa idea me pareció bastante, algo que recién estoy descubriendo por mi parte. Y luego otra cosa que también me pareció bastante importante es la idea de los referentes, porque sí, usualmente cuando se busca un referente, no se debe buscar solamente cómo son sus plantas, cortos y oraciones, sino que también se debe entender el contexto de cómo se llega a esa idea. Cosa que he visto que no tanto se realiza, se ha perdido mucho esa idea y el estudiante suele pensar de que es como que no, él le salió bien en esta planta, ese corte, eso va a estar bien y es como una receta que trata de imitar, pero lo importante está en entender cómo es que se llegó a esa situación y recién ahí vamos a entender el referente. Esas son las ideas que me gustaron y me parecieron interesantes. De Muy bien, todo esto. Tiffany. Tiffany, muchas gracias por tu apreciación, es verdad. Ahora, el norte siempre hay que ponerlo. Lo que hay que entender un poco es, de acuerdo a cómo quieres concebir o quieres tú planificar tu proyecto, es que tú lo adecuas a la manera. Ustedes vieron que yo giré del Google Earth, giré el plano del mercado para ponerlo como Miralles lo había dibujado. Y ahí nos damos cuenta que no corresponde, ¿no? O sea, que lo hemos girado. Entonces, habría que ver cómo es que él ve la arquitectura desde su posición y sin dejar el rumbo, ¿no? Sin dejar el norte, que es fundamental, ¿no? El norte nos da el asoleamiento, nos da la sombra, es importantísimo entenderlo. Entonces, yo creo que sí. Y el referente, efectivamente, el referente no es ni será, para mí, ustedes pueden diferir conmigo, pero yo tengo esa discusión permanentemente con los demás profesores, porque los llenan a los demás estudiantes de referentes y el estudiante es muy sencillo pregnarse, ¿no? De una cosa, ¿no? Como pregnarte de una moda, pregnarte de una canción, ¿no? Que la escuchas hasta el cansancio. Y entonces, eso es lo que hay que ver. El referente no es el edificio. El referente, que yo no llamo referente, yo llamo referencias, porque es a donde nos refiere el edificio, ¿no? El referente es donde nos señala el arquitecto y nos dice, mira allí, mira hacia allá, ¿no? Enseñar es señalar, ¿no?
es eso. Entonces el edificio lo que nos está dando es información, ¿no? Entonces hay que tratar de hablar. Es como el edificio te hablar en un idioma que tú conoces y tú tienes que aprender ese idioma para poder hablar con el edificio. Cuando el referente no tiene esa comunicación de lenguaje entre el interlocutor y quien hace la pregunta, el referente es totalmente arbitrario, porque es un objeto, ¿no? Que simplemente nos va a guiar por un lugar desconocido que finalmente nos va a hacer perdernos. Entonces yo creo que la referencia a lo que has hecho tu acotación, creo que es importante este, que nos documentemos del proyecto. Y otra cosa que yo recomiendo mucho es la arquitectura de autor, ¿no? O sea, traten de leer libros del mismo autor de los proyectos, para que entiendan su cultura, para que entiendan qué mira, porque ese autor te va a recomendar probablemente un libro de Stefan Zweig, te va a recomendar una obra musical, una ópera, te va a recomendar una ciudad que no tiene nada que ver con su obra ni con su proyecto directamente, pero probablemente sí haya de algún tipo de descubrimiento, hallazgo que ellos hayan generado desde el punto de vista perceptual, ¿no? Desde el punto de vista de su cultura arquitectónica. Entonces siempre traten de leer libros del mismo arquitecto, porque él nos va a decir por dónde merodea cuando se pierde, ¿no? Y eso es lo de donde nosotros nos va a generar indicios para proyectar, ¿no? Para entender por lo menos el proyecto, ¿no? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias de nuevo, José del Carmen, bueno, por su tiempo, por este espacio que nos ha brindado, por la ponencia y por las respuestas a las preguntas. Ha sido muy amable. La verdad es que estamos encantadísimos de poder haber tenido este intercambio, este espacio de discusión con el que, bueno, pues vamos aprendiendo, ¿no? Un poquito más y vamos, pues, comprometiéndonos más con el tema que tenemos aquí todos en común, que es la arquitectura. Gracias de verdad de corazón por su tiempo. No, gracias a ustedes por la invitación y por sus preguntas y por generar estos espacios, ¿no? De diálogo en donde lo que nos combina a todos aquí es la arquitectura y siempre por tratar de hacer un mundo mejor para todos y una arquitectura pertinente y una arquitectura que nos respete, ¿no? A la sociedad, a la ciudad y a todos nosotros, ¿no? A ustedes las gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, José del Carmen. Un abrazo. Ahí nos vemos. Iván, gracias a todos y nada, que tengan buen día y les agradezco mucho. Gracias. Gracias, Raúl. Gracias. Gracias. Hasta luego. Raúl, Un abrazo. gracias. Gracias. Chao, chao.